¿Cómo están? Me dice mi hija, ¿qué vas a platicar, mami? ¿Ya tienes tu guión? Y yo, a la edad que tengo, soy necia. No, yo no tengo nada, lo que me nace. ¿Y sabes qué te dije ahorita, hija? Voy a hablar de mi mamá. Como fue tan querida por su abuela, y su abuela por ella, no me refutó, se quedó calladita la señorita. Mire, ella es mi madre, que se acaba de ir a los 102 años, que fue una hormiguita desde que nació, porque nació a principios del siglo pasado. No es cierto, sí, como por el 17. Y la educación era tan férrea en aquella época, que pues con eso creció. Eso nos heredó organización, honradez, limpieza y bla, 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 bla. Porque cuando se le subía el apellido a la señora, nos alineaba por la derecha. Jamás nos tocó. Siempre nos habló. Nunca gritó. Nunca alzó la voz. Era tranquila como un remanso de paz. Mi padre, ahí está la ley de las compensaciones. Era alegre, cantaba, chiflaba, le decían cri-cri. Y mi madre era serena, tranquila, pero era la que llevaba la batuta. Desde pequeña traía en sus manitas el don, como para escribir, ella el hacer. Le dieron clases de una señora que en aquel momento estaba saliendo a la luz, creo, y estudió, pues no sé, en aquella época, costura, lo que hacen las personas que hacen trajes, eso muy jovencita. Con los años, muchos años después, pero muchos, tomó clases de pintura en una escuela que todavía está en Coyoacán. Fueron, no recuerdo si 6 o 7 años de clases de pintura. Que también ella se especializó en rosas. Sus manitas eran un prodigio. Todo lo que hacía, lo hacía maravillosamente bien y del mejor humor. Porque nunca fue refunfuñona. A todas, a sus hijas, les hizo sus vestidos de novia, heme aquí, a sus nueras igual, a sus nietas. Fue una hormiguita, como les dije. Y lo más que presumo de ella, aparte de presumirla toda, era que no usaba lentes, que nunca usó lentes, que veía la televisión mientras mi marido y los hijos y los nietos usábamos lentes, y usamos lentes, ella no usaba lentes. Siempre se dice, cuando uno encuentra a un viejo así, la madera de antes. La madera, la comida, la vida, sin tanto correr, sin tanta angustia, sin tanta presión. Claro, eso desgasta. Los cuerpos de entonces eran cuerpos menos desgastados. Y el amor a la vida no era el atesorar dinero, sino conocimiento, tranquilidad, un hogar con hijos buenos, dedicados a la escuela, a su trabajo, a su formación. No pedíamos más. Y más los padres de esa época, no pedían más.
esa clase media que siempre ha existido en todas las sociedades en el mundo. Eso fue la abuelita, Mamá Lupe. Tierna, trabajadora. Jugábamos con ella Romy toda la vida y nos ganaba. Y decía, qué chistosito, ya me fui. Nos ganaba a mi marido, a sus nietos, a sus hijos. O sea, a los 100 años mi madre nos ganaba en el Romy. Y lo que jugáramos, porque nos encantaba jugar cartas con mis padres desde jovencitos. Y nos reíamos, porque mi padre era muy dicharachero. Tenía infinidad de palabras con las cuales acomodaba las pláticas más graciosas. Era militar, mi padre. Podríamos pensar, híjole, militar, híjole, mal hablado. Se las sabía todas, como decía él. Pero nunca lo escuchamos de sus labios. Ninguna de esas malas razones, como decía él, para ofender a nadie. Lo decía en un buen chiste, lo decía en algo gracioso, nos atacábamos de risa y seguíamos jugando, todos. Esa fue la familia. Se va mi padre primero, mi madre se fue hace 2 años ya. Se me hacen muchos, porque como seres humanos somos egoístas. Quisiéramos que lo que amamos fuera eterno. No lo es. Pero sí tuve la fortuna de ser hija hasta los 80 años. Me acurruqué con mi madre hasta los 80 años. Se despertaba, me acariciaba el pelo y se ponía a platicar conmigo en las madrugadas. Pero eso lo hacía desde que yo era chiquita, porque como yo era un demonio, ya cuando nos acostábamos llegaba, se sentaba a la orilla de nuestra camita y empezaba a platicar con nosotros. Y yo, por supuesto, escuchando, porque era muy larguita. Mi vida, ¿por qué eres tan sinvergüenza, hija? ¿Por qué no descansas? ¿Por qué me haces enojar? Desde chiquita y ya vieja. Eran palabras bellas, porque ya no tenía de qué regañarme, ya no corría yo. Ya íbamos mi madre y yo al mismo paso. Cantaba, tenía un detalle que yo lo tengo ahora, y es parte de mí tan fuerte. Silenciosa, tranquila, serena, haciendo todo lo que tenía que hacer. Pero en cuanto entraba a la cocina a hacer de comer, empezaba a cantar. Y quiero que sepan que eso lo hago yo desde hace muchos años. Entro en la cocina y lo primero que hago es empezar a cantar. Igual que ella. Bien dice mi hija, la palabra educa, mamá, y el ejemplo arrastra. Efectivamente. En este caso, el hacer lo que ella hacía de entrar y empezar a cantar es estar con ella. No la podemos olvidar. Hasta su último día se acordó de Ana. Le iba a hacer una blusa muy preciosa a su nieta y se quedó dormidita al rato. Esa es la mujer que nos dejó esto. Gracias por escucharme.